Bueno, damos continuación a esta lección número 33 y el bautismo diario del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Pregunta número 2, así esta es la tercera parte, tercer segmento. Segunda pregunta, ¿qué, bien, voy a colocarlo acá, ¿qué les había prometido Jesús a los apóstoles? Hechos 1:5 y 11:16. Jesús les prometió a los apóstoles que serían bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 5, y dice de la siguiente manera. Está con rojo porque son palabras de los labios de Jesús, reconfirmadas por Pedro en el capítulo 11 de este mismo libro, Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, dice Jesús, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama al tema que estamos estudiando? En los labios de Jesús, él mismo lo llamó el bautismo del Espíritu Santo. Y por ocasión de el informe que Pedro tuvo que rendirle a la iglesia de Jerusalén porque fue a predicar en la casa de un pagano y se había llevado 6 testigos en la casa de Cornelio. Ya vuelve al escenario en esta lección esa visita de Pedro a Cornelio. Y en el versículo 16, en el informe que él estaba dando, que estaba justificándose, porque había entrado en la casa de un pagano a predicarle a un montón de paganos, él dice lo siguiente: pues resulta que en esa ocasión, en esa casa, él estaba comenzando a predicar y el Espíritu Santo lo interrumpió y se derramó sobre todos esos paganos. Ya vamos a analizar esa experiencia. Y hablando de ello, él dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, cuando había empezado a predicar, sobre esos gentiles, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, está hablando del Señor Jesús, ¿qué dijo Jesús? Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y está en letra roja porque son palabras literales de Jesús. El mismo Pedro está reconfirmando que Jesús llamó a este don maravilloso, lo llamó como bautismo del Espíritu Santo. Aquí hay un problema. Él había comenzado a predicarle a gentiles paganos y ahora están llenos del Espíritu Santo. Y aquí vamos a estudiar y vamos a aprender que para recibir el don del Espíritu Santo hay que haber reconocido que se es pecador, hay que haber confesado los pecados, hay que haberse arrepentido, hay que haber recibido a Jesús como nuestro Salvador. Necesitamos haber clamado como clamó esta niña por la conversión, por el milagro del segundo nacimiento, así como ella tuvo evidencias irrefutables de que estaba convertida, tenemos que tener evidencias irrefutables y supuestamente se cree en el mundo cristiano que después de eso sigue el bautismo. En el mundo cristiano muy pocos creen eso, perdón. De hecho, aprendimos en la lección 32 mejor que después de todos esos pasos sigue el bautismo. Y en Hechos 2:38 y 3:19, Pedro promete que la persona que genuinamente haya pasado por todos esos pasos, y él incluyó la conversión, recibirá el don del Espíritu Santo. Pero aquí
Pedro no sabe nada de eso y el Espíritu Santo viene y se derrama sobre esos paganos. Ya lo vamos a desmenuzar en una pregunta subsiguiente. Lo que queremos destacar es que Pedro está reconfirmando, porque él dice que me acordé de las palabras del Señor, quien llamó a ese don del Espíritu Santo ser bautizado con el Espíritu Santo. Muy bien, bautismo del Espíritu Santo para paganos. Esto está muy interesante. Medita en ello hasta que lleguemos a la pregunta. Pregunta número 3. Antes de ascender al cielo, que Jesús ascendió al cielo en el día 40. Bueno, en realidad, en el día cuadragésimo, en el día 40, él estaba con 11 de sus discípulos, Judas se había suicidado, en la cumbre del Monte de las Olivas y estaba a punto de ascender al cielo, eso ya lo explicamos, cuando él les hizo esta promesa. Antes de ascender al cielo, ¿qué promesa maravillosa hizo Jesús para sus apóstoles? Hechos 1:8. Antes de su ascenso al cielo, Jesús les prometió a sus apóstoles que recibirían poder cuando hubiese venido sobre ellos el Espíritu Santo. En otras palabras, antes de ascender les recordó, hey, ustedes van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vamos para la pregunta número 4. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 2:38 y en Hechos 3:19. Yo te voy a pedir que compares esos dos textos porque los dos se complementan, el uno complementa al otro. Y vamos a leer la cuarta pregunta. Dice, a todos los pecadores arrepentidos y convertidos, ¿ok? ¿Qué les garantiza el Señor que recibirán por ocasión de su bautismo? Esto es en labios del apóstol Pedro, Hechos 2:38, 3:19. El Señor les garantiza que recibirán el don del Espíritu Santo por ocasión del bautismo. En palabras de Pedro, si ellos ya se han arrepentido y se han convertido. En Hechos 3:19, Pedro les dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es otra expresión con la cual Él está refiriéndose al don del Espíritu Santo, al bautismo del Espíritu Santo. En este contexto, arrepentíos sí, convertíos. El 2:38 dice, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos, y ya tenemos en 3:19 que convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más enfatizamos, reconocimiento de que se es un pecador, confesión de esos pecados, arrepentimiento genuino, conversión, bautismo y por último, recibiréis el bautismo del Espíritu Santo también, o sea, el don del Espíritu Santo. Pero quedó allí en el aire, ya viene. Estos paganos, que eran paganos, y el Espíritu Santo interrumpió el sermonete de Pedro y fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, ya vamos a llegar allí. Pregunta número 5. 5. Cuando el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, ¿qué fenómenos sobrenaturales acontecieron? Hechos 2:1-4.
Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados, y sobre cada uno de ellos aparecieron lenguas de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas o en otras lenguas. Esas lenguas de fuego simbolizaban las lenguas que ellos iban a hablar a partir de ese momento y hablaron en otros idiomas. Vamos a leer primero el capítulo 1, el versículo 14 y el 15. ¿Quiénes estaban en esa casa que se menciona allí, donde se derramó el Espíritu Santo? ¿Y cuántos eran ellos? 1:14, Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, había muchas mujeres entre ellos, y con María, la madre de Jesús. Ahí estaba la propia madre de Jesús. No se menciona a José porque él ya hacía tiempo había muerto. Y con sus hermanos. A los hijos de José se les llamaba hermanos de Jesús, pero no eran hijos de María. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Entonces era un salón grande. Pues bien, en ese salón grande, que eran como 120 personas, cuando llegó el día de Pentecostés, desde el día de las primicias, de las gavillas, que simbolizaba la resurrección de Jesús, hasta este día eran exactamente 50 días. Por eso se llama Pentecostés. Pentecostés significa 50º día. En el día 50º, día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ya lo leímos. Se habían limado las asperezas, se habían hecho confesiones unos a otros. No habían celos ni contiendas por quién es el mayor. Todos estaban de un mismo espíritu, en humildad, en sumisión, en arrepentimiento, orando. Desde que Jesús ascendió hasta este día 50º, llevaban 10 días orando por el cumplimiento de esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo. En espíritu de amor, de humillación, de gratitud. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos los 120, incluyendo la madre de Jesús, incluyendo los hijos de José, las mujeres, esas 120 personas, los apóstoles, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. En este libro maravilloso del testimonio de Jesús, Hechos de los Apóstoles, escrito por Ellen Goldwhite, la niña que se convirtió a los 12 años, aprendí que esas lenguas simbolizaban, esas lenguas de fuego simbolizaban las lenguas que ellos iban a hablar. Eran lenguas específicas que existían y eran lenguas conocidas por los que los estaban escuchando, que los van a escuchar dentro de poquito, según les daba el Espíritu Santo que hablasen. Los judíos habían sido esparcidos por su apostasía, ingratitud, por su desobediencia a través de 14 siglos. Una y otra vez habían sido esparcidos por todo el mundo. Y muchos de ellos no hablaban el idioma hebraico, o lo tenían en desuso, o lo hablaban muy mal. Y dice aquí que eran los idiomas de todas las naciones conocidas en ese momento, las lenguas, todas las lenguas conocidas, y aquí en este libro lo reconfirma.
que por ocasión de las últimas fiestas, específicamente para esta fiesta de Pentecostés, era cuando venía más gente a Jerusalén y eso estaba lleno, era tal vez más de 1 millón de visitantes. Y en esa oportunidad fue cuando aconteció este evento maravilloso. Y por el ruido se aglomeró una enorme cantidad de gente. Y los apóstoles, ellos comenzaron a hablar en los idiomas de cada uno de ellos. Y aquí dice que eran todos los idiomas del mundo. Y aquí hay una lista enorme de esos idiomas. Un detalle muy delicado. Eran idiomas hablados y conocidos y los que los escuchaban entendían perfectamente. Y en este libro se nos dice que hablaban ese idioma con una fluidez tan fluentemente que eran judíos que hablaban idiomas extranjeros, quedaron atónitos al ver cómo hombres iletrados del vulgo, que no habían tenido educación, muchos de ellos, la mayoría, no sabían ni leer ni escribir, estaban hablando otros idiomas. Muy bien, vamos para la pregunta número 6. Algunos de la multitud pensaron que ellos estaban borrachos. Sin embargo, ¿qué afirmó el apóstol Pedro? Hechos 2, 14 al 18. El apóstol Pedro afirmó que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, que lo que veían era el cumplimiento de la profecía registrada en Joel 2, 28, 29. El derramamiento de la lluvia temprana del Espíritu Santo que ya leímos de Joel 2, 28 y 29. Hechos 2, 14 al 18. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, 1 más 11 son 12. ¿Por qué ahora hay 12? Porque aquí si tú finalizas el capítulo 1 del libro de los Hechos, encontrarás que Judas, que se había suicidado, por providencia divina y por un método que el mismo Dios indicó, Judas fue sustituido por un discípulo llamado Matías. Ahora eran 12 nuevamente. Y él estaba allí en el aposento alto con ellos. Pues bien, dice Pedro, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y ahí viene la lluvia tardía del Espíritu Santo. En este libro, te recomiendo que leas el capítulo 4, se llama Pentecostés, y el capítulo 5, el don del Espíritu Santo. Aprendí que Satanás, a través de los sacerdotes que habían crucificado a Jesús, indujo a muchos a hacerles creer que esos hombres estaban borrachos. En esa fiesta se colocaba mucho vino sin fermentar. Era vino del jugo de la uva. Pero de alguna manera en algún lugar habría vino fermentado y querían allí atar cabos los sacerdotes inspirados por el diablo para hacerle creer a la multitud que ellos estaban borrachos. Y Pedro dice que no estaban borrachos porque apenas era la hora tercera del día, la hora novena, que sería las 3 de la tarde en nuestra forma de contar las horas, porque para los judíos
La primera hora es la primera hora que pasa desde que sale el sol, desde el amanecer. Entonces la novena hora es la hora que aquí diríamos en Oriente, perdón, en Occidente, que es la hora novena. No, ahora si en aquella ocasión se derramó el Espíritu Santo con tanto poder y estos hombres indoctos hablaban perfectamente cualquier idioma, lo mismo acontecerá antes de Jesús regresar cuando venga el derramamiento de la lluvia tardía. Ya regresamos.